Bienvenidos, estamos en un programa especial en el que Gibran y Cristian vamos a abordar un tema muy presente, sobre todo en la industria cultural, pero no nada más ahí, sino en general yo diría en toda la cultura pop, que es la idea, el concepto de zombie. Y bueno, Gibran, ¿cómo estás? Bienvenido. Y de una vez te pregunto, ¿por qué tú crees que es importante analizar esta figura, sobre todo para la comprensión de la sociedad del siglo XXI? Sí, Cristian, buenas noches, ¿qué tal? Digamos que este programa y el que eventualmente haremos sobre las brujas, pues son una especie de especial de Halloween, casi, casi, ¿no? Del canal que tú has fundado. Y bueno, a mí me pareció que tomándonos en serio a la llamada industria cultural, como lo hemos discutido en la otra serie de podcasts en torno a textos de la teoría crítica, o si tú quieres y como has dicho, tomándonos en serio la cultura pop del entretenimiento como elementos que en su lectura pueden arrojar o en su análisis o en su examen, digamos, pueden arrojar ciertos rasgos de la sociedad contemporánea, del mundo contemporáneo. Bueno, en función de eso, me parece que uno de los elementos, una de las representaciones de esa cultura que resulta muy interesante, que se han dicho ya bastantes cosas, pero a lo mejor no se ha agotado como tal el tema, es precisamente el zombie, ¿no? O la representación del zombie, el fenómeno zombie, etcétera. Yo diría, y esto tal vez no tenga mucho de original, porque hay gente que ya ha hablado Ujú. básicamente en estos términos, ¿no? Que el zombie como tomarlo como metáfora de la sociedad neoliberal o si se prefiere, cosa que yo prefiero, ¿no? Encarar, digamos, el fenómeno zombie como síntoma, como un punto de condensación de, de varias líneas, de varios fenómenos propios particularmente sí del siglo XX, pero evidentemente también del XXI, ¿no? Es decir, que más allá del entretenimiento o de la mera distracción o del mero gusto por la estética, digamos, zombie, ¿no? Me parece que habría posibilidad de pensarlo más bien conceptualmente, ¿no? Por decirlo de Ujú. alguna manera, cosa que Mm, es interesante observar cómo muchos filósofos contemporáneos, o casi todos, en algún momento aluden para ejemplificar sus ideas, etcétera, a la palabra zombie, ¿no? Lo estaba yo recordando y descubriendo también en el preparativo para este podcast, como por ejemplo aparece en Zizek, cosa de la que tú hablarás, Ujú. aparece en Byung-Chul Han, por ejemplo, aparece en Franco Berardi, en fin, es decir, muchos pensadores contemporáneos y vivos, ¿no? Ya que estamos hablando de zombies, ¿no? Suelen recurrir, digamos, al término, ¿no? Lo cual es interesante y, como he dicho, tomándolo en serio, ¿no? No descartándolo por ser un elemento banal, digamos, ¿no? O propio del entretenimiento, sino muy adornadamente todo lo contrario, ¿no? Justamente porque eso es masivo, porque eso es tan popular, Ujú. precisamente se vuelve en un objeto digno de análisis, de reflexión, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay varias cosas que confluyen en lo que podríamos llamar el fenómeno zombie, ¿no? De la sociedad contemporánea. Sí, te propongo porque una cita de Leo Leventhal, que es otro autor de la teoría crítica, que dijo una vez que le parece que lo más importante del arte burgués es que representa el destino del individuo en la sociedad moderna desde la perspectiva de su amenaza. Y eso me recordó mucho a esa idea de Ujú. zombie, porque como tú ya dijiste, si lo tomamos en serio y no nada más lo observamos como fenómeno de películas de terror, donde vemos cómo matan a la gente, etcétera, si no lo vemos como
como también ya indicaste, como un síntoma, como una metáfora que quizás nos dice más sobre nosotros mismos que mucha gente quisiese aceptar. Entonces creo que estamos, para mí, Mm, o por lo menos mi lectura de esto es, ante el declive, el derrumbe, si es que jamás existió, del individuo esclarecido del siglo XX. Y cómo ok. eso entonces Ujú, se podría condensar o ver a través de la figura del zombie, que para mí sería ujú. entonces este sujeto ya no con voluntad propia, sino que ya no, digamos, está atravesado por ideas surgidas de la ilustración alguna, sino ya sería el producto final, un poco simplificado, de la industria cultural y del capitalismo, como también ya dijiste, por lo menos del siglo XXI, que exige, desde mi punto de vista, cierto, por lo menos, comportamiento en rasgos zombie. Pero antes que eso, Ujú, quisiera dar un paso para atrás porque ya anticipaste que Zizek es un autor que, por lo menos en algunas ujú, partes de sus libros, también usa la figura del zombie en dos sentidos. El primero es que me gusta, aunque es muy breve, porque él trata, similar a lo que yo a veces también intento, por lo menos, buscar la lucha de clases en ámbitos más extraños. Pone entonces que le parece que, sobre todo en el Hollywood clásico, pero también en el contemporáneo lo veo más a menudo, o muy a menudo, que se contraponen casi siempre los zombies con los vampiros. Y mientras que mm, los primeros se presentan casi siempre como ricos, como aristocráticos, como cultos, los zombies siempre son los pobres, los feos, los estúpidos y que no tienen voluntad propia y lo único que son es una amenaza para todos los seres vivos. Entonces, esta contraposición en la lógica de Zizek se podría leer como una lucha de clases entre estas dos figuras de la cultura pop. Y lo segundo es que me parece la idea más interesante porque me resulta contraintuitiva, tiene que ver con la idea del hábito. Y esta idea la toma Zizek de Hegel y dice que hay, digamos, cierta comprensión del hábito en el pensamiento de Occidente desde Hegel que parte de la idea dialéctica entre la libertad y el hábito. Es decir, ¿qué tanto necesitamos hábitos? Y quiero que aquí se piense el hábito como algo repetitivo, un poco zombiesco, se podría argumentar, que es, según Zizek y Hegel, la condición de posibilidad para que con base en eso podamos explorar, entre comillas, nuevas esferas de libertad humana que luego se conviertan otra vez en nuevos hábitos. Pero entonces habría algo, digamos, de zombie, que es la condición para que nosotros podamos ser libres hoy y para que podamos con el tiempo construir aún más libertad para nosotros, pero también, digamos, para la sociedad en su conjunto. Y sobre esto grabé una pequeña cita de Zizek antes de grabar. Vamos a oírla. Tal vez esta noción hegeliana de hábito nos permite explicar la figura cinematográfica de los zombies, que se arrastran lentamente en estado catatónico, pero que persisten para siempre. No son figuras del hábito puro, del hábito en su estado más elemental, anterior al surgimiento de la inteligencia, del lenguaje, la conciencia y el pensamiento. Por eso, un zombie por excelencia es siempre alguien a quien conocíamos antes, cuando aún estaba normalmente vivo. El shock para un personaje de película de zombies es reconocer al antiguo mejor vecino en la figura que se arrastra siguiéndolo persistentemente. Los zombies, estas figuras tan poco extrañas, unheimlich, deben por tanto oponerse a los alienígenas que invaden el cuerpo de un terrestre, mientras que los extraterrestres parecen y actúan como humanos, pero en realidad son ajenos a la raza humana. Los zombies son humanos, que ya no parecen ni actúan como humanos. En el caso de un zombie, el shock es que este bicho extraño es alguien cercano a nosotros. Lo que esto significa es lo que Hegel dice sobre los hábitos. Esto debe aplicarse a los zombies, en el nivel más elemental de nuestra identidad humana. Todos somos zombies y nuestras actividades humanas superiores y libres solo pueden tener lugar en la medida en que se basan en el funcionamiento fiable de nuestros hábitos zombie. Ser un zombie
es un nivel cero de humanidad, el núcleo inhumano mecánico de la humanidad. La conmoción de encontrarse con un zombie no es la conmoción de encontrarse con una entidad extraña, sino la conmoción de enfrentarse al fundamento negado de nuestra propia humanidad. Existe, por supuesto, una gran diferencia entre los lentos movimientos automatizados de los zombies y la sutil plasticidad de los hábitos propiamente dichos, de su refinado saber hacer. Sin embargo, estos hábitos propiamente dichos solo surgen cuando el nivel de los hábitos se complementa con el nivel de la conciencia propiamente dicha y del habla. Lo que el comportamiento zombie ciego proporciona es la base material de la plasticidad refinada de los hábitos propiamente dichos, la materia de la que están hechos estos hábitos. Y bueno, de esta cita me parece que se pueden cristalizar dos ideas centrales. La primera me parece de la que vas a hablar tú un poco adelante, que tiene que ver con lo ominoso en Freud. Pero lo segundo es, antes de darte la palabra, es que esta noción de necesidad del hábito en cada momento me parece que está presente en el proceso de nuestras vidas. Es decir, que es algo físico, químico, biológico, evolutivo incluso. Es decir, que sería nuestra vida zombie, o así lo lee Zizek, y por lo menos entiendo a lo que va. Es decir, que esta rutinización, digamos, de nuestras vidas es lo que permite la, por lo menos, potencial creatividad de la vida humana. Por ejemplo, pone Zizek que el lenguaje nos obliga a habituarnos a cierta forma de hablar, ya sean frases, palabras. De otra forma, no habría posibilidad que una vez que ya tenga yo habituado una forma de hablar, con base en ello puedo jugar con el lenguaje dado y dar pie a una creatividad que luego eleva, según Hegel, digamos, la esfera de libertad. Y ya lo último es que creo que no se trata únicamente de que estos hábitos que él los describe como la parte zombie en los humanos permitan a los humanos un acceso a la libertad, sino que dice que justamente la subjetividad se basa en gran parte en esos hábitos. O sea, sería como para él la constitución fundamental que nos convierte en sujetos, que es una idea más o menos a partir del siglo XIX, aunque yo diría tal vez hasta el siglo XX. Entonces, lo que me parece interesante es que por lo menos en lo que yo quiero argumentar el día de hoy, a ver si lo compartes, es que hay una estrecha relación en lo que se denomina humano y lo no humano, que en este caso sería lo zombie. Es decir, que no se puede hablar como de, por un lado, está lo Mm. zombiesco y aquí está lo humano, sino lo interesante para mí de esta metáfora del zombie es que tiene que ver mucho con nosotros como humanos y creo que por eso nos puede contar mucho sobre nosotros como sujetos, pero sobre todo sobre la sociedad del siglo XXI. Sí, es algo parecido, por ejemplo, cuando Freud decía que la patología es una cuestión de grados, ¿no? Es decir, Ujú, que la frontera entre el cuerdo, digamos, y el loco no es tan tajante como a veces comúnmente se la quiere concebir, sino que es una cuestión de gradación, de alguna manera, ¿no? Es decir, a mí me interesa, digamos, particularmente pensar en la representación más común del zombie, que por ujú, así decirlo es ese sujeto, digamos, que nunca accede a la conciencia de que es sujeto, que por así decirlo se queda como detenido en esa posibilidad, como si se postergase o cayese en cierta regresión, digamos, ¿no? Que es ujú, mucho la hipótesis de varios pensadores y pensadoras al respecto del tema, que tiene que ver con algo que tú también has mencionado, ¿no? Es decir, cómo eh, hay esta ausencia radical de tener conciencia de sí mismo, digamos, ¿no? Como si uno estuviese meramente gobernado por el aspecto meramente pulsional, digamos, ¿no? En términos igualmente psicoanalíticos, ¿no? Es verdad que hay un cierto basamento zombiesco, para decirlo como a la Zizek, del funcionamiento del sujeto, ¿no? Que yo lo pienso también como la
incluso diría la necesidad de alienación como Ujú, posibilidad precisamente de separación o de singularización. Creo que lo que más comúnmente se representa o se concibe como zombie es más bien eso, lo que decía anteriormente, como una especie de detención o de imposibilidad de ese momento de separación o de trascendencia, digamos, ¿no? Del nivel básico de alienación necesario, ¿no? Que creo que eso es lo que más ha sobresalido, digamos, ¿no? Al menos ujú, en cómo se tematiza, en cómo se hace la narrativa, digamos, ¿no? De los zombies, ¿no? En diferentes productos de todo tipo, que justamente, o sea, eh, observar un poco, al menos de manera muy sintética, ¿no? Ciertos elementos que han sido asociados a los zombies a lo largo de la historia y particularmente en la literatura y eventualmente en el cine, es un monstruo que particularmente ha sido llevado casi directamente al cine. Me parece que es interesante. Es decir, no hay tanta literatura como tal sobre ujú, zombies. Eso no quiere decir que no la haya, pero en comparación a otro tipo de monstruosidades, digamos, ¿no? Es algo peculiar, digamos, ¿no? Del zombie. Y hay varias cosas que me gustaría retomar porque creo que pueden rematar, encajar con lo que tú justamente has citado de Zizek, ¿no? O sea, que están allí flotando cuando uno simplemente revisa la propuesta que algunos han tenido de rastrear, digamos, ¿no? La presencia del zombie, particularmente en la cultura occidental, ¿no? Aunque no ujú, solo. Hay quien dice una cosa que yo te decía que siempre me ha causado cierta risa, ¿no? Pero que desde cierto punto de vista dices, bueno, sí, es posible que el famoso Lázaro, ¿no? Lázaro de Betania sea el primer zombie de la historia, ¿no? Ese personaje que Jesús revivió literalmente, ¿no? Es decir, estaba muerto y como sabemos se levantó y anduvo, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Muchos proponen precisamente que ahí tendríamos la presencia, digamos, del primer zombie del que se tendría, digamos, registro, por así decirlo, ujú, ¿no? Eh, no deja de parecerme irrisorio el asunto, ¿no? Incluso también se llega a pensar que el propio Cristo sería una especie de zombie metafísico, en el sentido de que resucita después de haber sido correcto. crucificado, Ujú, etcétera, ¿no? Y que estamos en el momento de la espera de que vuelva, ¿no? Que sea un revenido, ¿no? Literalmente, ¿no? O sea, eso es interesante, digamos, porque creo que está como telón de fondo de una de las temáticas en torno a los zombies, es esta continuidad, digamos, ¿no? Y sin embargo diferencia, ¿no? Entre la vida y la muerte, ¿no? Es decir, ahí hay algo bien interesante, creo, que siempre ha sido una temática y que creo que de alguna manera el zombie permite representar, digamos, esa problemática, esa inquietud, ¿no? También es muy conocido, ¿no? Que siempre se asocia el asunto del zombie a un país de Latinoamérica, en particular a Haití, ¿no? En particular a la esclavitud que allí se vivió y en buena medida podríamos decir que se vive, y al ujú, hecho de las prácticas de los esclavos traídos de África, ¿no? Y que siempre está bordeado, digamos, de el asunto del vudú, ¿no? Es decir, siempre que se habla de los zombies a nivel, digamos, histórico, bueno, es casi básicamente inevitable remitirse a la práctica del vudú y particularmente a la Haití esclavizada, digamos, ¿no? Y también lo que tiene que ver con su eventual independencia, ¿no? Que ha sido todo un asunto de suma importancia para el propio Hegel, ¿no? Tú lo citabas hace un momento, bueno, es la segunda independencia de América después de la de Estados Unidos. Es bastante interesante y sabemos que es el país más pobre de ujú, Latinoamérica, en fin, ¿no? Es decir, hay algo allí, siempre como hay ciertos autores, de hecho, que se han referido al asunto haitiano como si hubiese una especie de maldición sobre la ujú, historia de ese país y que está cruzada
con las historias de zombies, etcétera, ¿no? Es tal vez de lo que a veces más trabajos hay, como a nivel histórico, a nivel de la antropología, etcétera, ¿no? De tomar en serio ciertas prácticas de hechicería que se narra e incluían en algunos casos la resucitación, digamos, ¿no? De un muerto, casi siempre por parte de un hechicero que lo hace para que se vuelva su esclavo, digamos, ¿no? Es decir, para que se vuelva una especie de sirviente, ¿no? Entonces, entre la figura del esclavo y la figura del zombie también hay cierta continuidad, de ahí que eventualmente se va a decir que si esta sociedad neoliberal de cierta manera nos tiene atados, nos tiene en buena medida esclavizados a un cierto funcionamiento eh, coactivo en muchos sentidos, esto haría de alguna manera poder pensarnos, ¿no? Como una especie de zombificación no propiamente debida al lenguaje, digamos, ¿no? O a la sujeción de lo simbólico, como lo decías en relación a Jig, sino a la sujeción de un sistema de opresión, ¿no? Digamos, ¿no? Es Ujú, decir, como una especie de sujeción en segundo grado, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando uno revisa, digamos, un poco la historia literaria también de lo que se ha dicho, es muy interesante porque te permite inmediatamente pensar varias cosas de la realidad, ¿no? Es decir, que cosas que no son metáfora y que son muy graves y que son muy importantes en muchos sentidos. Y creo que a veces pensar en este tipo de elementos, como puede ser el zombie, creo que es una puerta de entrada más o menos accesible a la crítica, digamos, ¿no? ujú, Es una puerta incluso a veces hasta entretenida, al menos a mí me ocurre así con estos temas que disfruto mucho, digamos, la indagación, ¿no? Otra, quería mencionar dos cosas más, ¿no? Y igual para darte la palabra y a ver qué cosas también se ujú, nos pueden ir ocurriendo o recordando, ¿no? De las notas que hemos hecho, pero se dice también, ¿no? Que tal vez en la literatura, el, el documento, digamos, donde aparece la presencia del zombie, ¿no? En la modernidad, ¿no? Sería un cuento muy famoso de Edgar Allan Poe que se llama Los Hechos en el caso del señor Valdemar, que es un cuento hasta donde yo he podido indagar, que él publica en 1845. ujú, Eh, en su momento, por cierto, ese relato es otro de esos relatos que el mismo Jacques Lacan va a utilizar para apoyar cierto fragmento de su enseñanza en el conocido Seminario 2, ¿no? Oficialmente. Em, y es un cuento muy interesante porque habla o de alguna manera documenta el creciente interés por aquellos años en lo que eventualmente se va a llamar el mesmerismo, o el apellido de Mesmer, de este personaje alemán, por cierto, ¿no? Que crea o él tenía la intención al menos de haber hecho una ciencia, hoy en día más bien lo llaman que es una pseudociencia, ¿no? Que consistía justamente en poner a los pacientes, a las personas en un estado hipnótico y mediante la influencia de los magnetos mover, digamos, ciertas energías, ¿no? Que presumiblemente tenían enferma a la persona, ¿no? Es decir, a ese método se le va a llamar mesmerismo y que eventualmente va a derivar en la hipnosis. La importancia que ha tenido la hipnosis, por ejemplo, para la fundación del psicoanálisis es ujú, mayúscula y también para la lectura de los fenómenos de masas contemporáneos, es decir, en buena medida lo que comúnmente se conoce como fanatismo, como tal, en términos freudianos lo podríamos llamar hipnotismo tal cual, el verdadero hipnotismo, ¿no? No esa hipnosis espectacular que la propia industria cultural nos ha retratado, donde alguien duerme a alguien inmediatamente y de manera como muy así. sencilla, que es más bien charlatanería, ¿no? Es una cosa mucho más fina y que tiene que ver justamente con este dejarse llevar por la influencia de un otro. Ujú, Puesto así, es un fenómeno, bueno, a todas luces muy contemporáneo, ¿no? Entonces, es interesante observar eso porque en, el argumento, digamos, de este cuento de Edgar Allan Poe, que obviamente
queda ahí como una recomendación para leerse, ¿no? Como sabemos, bueno, un gran escritor, Allan Poe, Ujú, pero se trata de alguien que practicaba el mesmerismo, pero nunca lo había practicado en alguien que estuviese por cruzar la frontera, ¿no? De los vivos a los muertos. Él tiene un amigo tuberculoso, ¿no? Este doctor, que es el señor Valdemar, justamente, y que se ofrece, digamos, se ofrece al experimento, ¿no? Está desahuciado y entonces dice, ok, ¿no? O sea, yo me ofrezco a que me hipnotices, a que me mesmerices, digamos, ¿no? En ese momento, cosa que hace, tiene éxito el proceso y queda con una especie de estilo, ¿no? Una vez más la idea de la detención, como lo trabajabas con Zizek, ¿no? O sea, como que acompaña a la lectura del fenómeno zombie o aparece en su lectura ujú, la idea de la detención, digamos, ¿no? Del congelamiento o lo que en inglés llamarían still, ¿no? Es decir, como que se queda allí y ahí se queda justamente el señor Valdemar, pasa tiempo hasta que eventualmente disuelve, digamos, el hipnotismo, el doctor en cuestión, y así como lo va haciendo, el señor Valdemar se va derritiendo en una cuestión putrefacta, digamos, ¿no? Es decir, verdaderamente quedó allí detenido hasta cierto punto, sin embargo, su putrefacción siguió avanzando y esta solo se hizo, digamos, patente cuando lo despierta, ¿no? Entonces es muy interesante, o sea, pensarlo metafóricamente, ¿no? No solamente verlo como un objeto de la fantasía, ¿no? O de la creatividad, sino qué tiene que ujú, ver eso con la realidad, ¿no? Es decir, con el contexto, con la lectura, digamos, ¿no? De los seres humanos en las sociedades modernas particularmente. Ese es un cuento, digamos, muy interesante para pensarlo, ¿no? Para pensar este tipo, varios fenómenos, ¿no? Los hechos en el caso del señor Valdemar, interesante el título, ¿no? Podríamos decir muy positivista, ¿no? Edgar Allan Poe me parece es parte de ese positivismo, ¿no? ujú, En buena medida, aunque no solo es eso. Pero para darte ahora a ti la palabra, solo mencionar otra referencia literaria que es tal vez la más connotada, ¿no? O muchos tratan de datar en este libro, pues la popularización, y es verdad en buena medida, ¿no? O la masificación, si queremos, de la representación, la figura del zombie, y ese libro que es un poco reportaje, que es un poco documental, digamos, de William Seabrook, de este ujú, norteamericano que era reportero, estudioso de diferentes cuestiones no occidentales, digamos, y que incluso se dice que comió carne humana y él de hecho narra cómo lo hizo y a qué sabía, ¿no? Es decir, fue un curioso, un explorador, dirían muchos, ¿no? Eh, de los mundos colonizados particularmente, ¿no? Por Inglaterra y Estados Unidos, pero bueno, él escribe un libro que se llama La Isla Mágica, que se va a publicar en 1929, donde él narra la temporada que estuvo en lo que podríamos llamar el Haití profundo, ¿no? Con una chamana, de hecho, que le enseña diferente tipo de prácticas mágicas y religiosas, pues, ¿no? Y él da testimonio de eso en un trabajo antropológico, podríamos decir, etnológico, ¿no? Y a partir de ahí, de lo que él narra, y dentro de su narración aparece la figura del zombie, ¿no? En términos, por así decirlo, reales, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, parece ser que el zombie ya alcanzó mucha fama. Ese libro fue un bestseller, de hecho, ¿no? Se dice. Y eso parece ser que inaugura justamente la llegada o el brinco a la pantalla grande, ¿no? Es decir, es un poco sincrónico el nacimiento del zombie con el boom del cine. Eso siempre me ha parecido algo muy interesante, ¿no? A partir de ahí se hará la primera película de zombies, que ya mencionaré de qué va eventualmente, pero bueno, quería mencionar esos datos, Cristian, porque creo que eso da tela de dónde cortar, así nada más narrado de manera inmediata, pensándolo en un sentido de crítica de la historia social, ¿no? De la modernidad. Creo ujú. que es un elemento muy rico, digamos, ¿no? Y y diría yo entretenido también, ¿no? Sí, es un poco como con las brujas, que como ya anticipaste, Ujú, vamos a hablar ujú, también en algunos días o semanas sobre esa figura.
que también se ha convertido en elemento de la cultura pop, pero no por eso, Ujú, si uno rastrea un poco, puede ser una figura muy interesante que nos abre, pues sí, la verdad, una caja de Pandora sobre muchas contradicciones de la historia humana ujú, que sobre todo tienen que ver con este tipo de conceptos que ya se convirtieron, pues tristemente nada más en un adorno de estas fechas de Hollywood. Me gustaría ujú. llevar la discusión a algo que Sí. me parece que puedes complementar con el libro que leíste de Lipovetsky sobre lo de los zombies, que tiene que ver con el segundo punto, porque ya dije, bueno, que la Ujú, parte zombie de lo humano, me parece interesante pensar eso, pero sobre todo ubicándonos en el siglo XXI, en el mm, 2024, la figura del zombie, observarla como posiblemente la figura del trabajador el día de hoy y preguntarse qué tanto de las actividades laborales, como se llaman, tienen esos ujú, rasgos que adjudicaríamos más a un zombie que a un humano, mm, o que quizás pululan más en un espectro que la mayoría de la gente diría que eso tiene muy poco humano. Ya si es zombie, quizás dirían que no, pero que por lo menos no diríamos que eso tiene que mucho que ver con lo que dije al inicio de creatividad humana o lo que sea, sino más bien un acto de hábitos, de repetición, que no requieren mucho del intelecto humano, para no decir mm, otra cosa. Es decir, que estamos aquí ante una figura que podríamos verla, o yo la veo así como mano de obra barata, sin conciencia, sin posibilidad de oponerse, es decir, humanos sin alma, sin sentido del ujú, dolor, esclavos sin apego emocional, o hasta golems corpulentos, pero siempre aptos para trabajar. Es decir, que para mí son personas que han sido desprovistas o quizás nunca tuvieron alma, pero que precisamente por eso encajan y o funcionan tan bien en la estructura de la sociedad del hoy, porque eso se nos exige, que eso tiene que ver con un punto que vamos a abordar en unos minutos, con el creciente narcisismo, del que también hemos ujú. hablado en otras cápsulas, que me parece que también ahí hace una unión casi perfecta con este tipo de comportamientos. Y para darte la palabra, porque ya también abriste ese punto, en el cine, me parece la Ujú, película que, a menos que tú me corrijas, la que más establece la figura del zombie, además ya combinada con una intencionalmente crítica a la sociedad de ese entonces. Estamos ujú, hablando de la película de Jorge Romero del 68 llamada La Noche de los ujú, Muertos Vivientes, que tematiza el malestar que se experimentaba en ese entonces. Luego ujú, haces una segunda parte que se llama El Amanecer de los Muertos, y ahí ya golpea, desde mi punto de vista, en el corazón de la cultura del consumo, porque los ujú, zombies en esta cinta retosan en un centro comercial y sorprenden a la gente que está ahí consumiendo. Es decir, que ahí un director de cine utiliza la figura del zombie haciendo hincapié en el trasfondo sociopolítico, o si quieres aún más sociocrítico, de su propia película. Y ahí me parece que usa lo que tú y yo le exigiríamos a una figura así, que sea más que nada más una herramienta para espantar el público con algunos efectos, ujú, sino es una acusación a que miren, ustedes son los zombies cuando van al ujú. centro de comercial. Que ahí yo creo que sería un poco más ambiguo, sin embargo, creo que con eso se justifica que sí es una figura que, como dije ya una y otra vez, nos cuenta algo sobre la sociedad. Sí, de hecho, el propio Romero, que es como el gran gurú, ¿no? Ujú. O uno al menos de tres tal vez, ¿no? De las películas de zombies. Él decía que justo siempre que hacía una de estas películas, em, observaba lo que estaba pasando, decía, ¿no? En la sociedad, particularmente en la sociedad norteamericana o angloamericana, ¿no? Y es verdad que son de las mejores películas, ¿no? O sea, em, has hablado de esas dos que son las primeras dos que él hace del género. La hecha en el 68, que es muy interesante,
y según él, de manera contingente, resultó todavía más crítica de lo que se había propuesto, porque la trama nos presenta un apocalipsis zombie que nunca se nos explica por qué, simplemente la gente de pronto se zombifica, va cayendo la noche, etcétera, y un grupo de gente, entre ellas un negro, quedan juntos y se refugian en una casa, ¿no? Y durante toda la noche ocurre todo el terror, digamos, ¿no? Es decir, hay ataques zombie, hay peleas entre los propios humanos dentro de la casa, ¿no? El actor negro, que por cierto era el único actor profesional de la película, el resto de los que salen no eran profesionales, ¿no? Porque Romero hizo esa película con poco presupuesto y agarró de donde pudo y la verdad que hizo una gran película Ujú, para los elementos que tenía, para los materiales con los que contaba. Pero resulta, estamos en el 68, ¿no? Que por cierto te decía, yo eso no lo sabía, lo encontré recién preparándome para este podcast, que esa película se estrenó precisamente el 2 de octubre del mm, 68, ¿no? Es decir, es sumamente interesante porque también te contaba, conozco, o sea, que hay un cuento justamente mexicano que narra precisamente, a manera de ficción, por supuesto, que los asesinados en el 68 en Tlatelolco de pronto, por alguna extraña razón, revivían y se vengaban, ¿no? De sus asesinos, ¿no? Es bastante interesante hacer esa unión, pero el caso es que este personaje negro, y lo digo y lo enfatizo porque estamos en el 68 en Estados Unidos y está la pelea de los afrodescendientes en Estados Unidos por sus derechos, etcétera, ¿no? Recordar las Olimpiadas en México, ¿no? Y los famosos puños de los atletas negros. Y resulta que sobrevive al ataque zombie este personaje, pero eh, al otro día la policía, y en la película francamente parece como tipo Rangers, ¿no? Los que llegan a la casa, pues ya no saben quién es el zombie y quién no es el zombie, y este hombre que sobrevivió al ataque zombie es acribillado por la policía, ¿no? Y hacia el final de la película incluso Romero pone muchas fotografías, digamos, ¿no? Que acentúan cómo es asesinado por la policía blanca este personaje negro en el 68. Él dice que no tenía la intención de que resultase una especie de denuncia social, ¿no? Del abuso del ujú. poder blanco sobre la población negra en Estados Unidos, pero bueno, terminó resultando de esa manera. Entonces, es verdad que en este cineasta encontramos las mejores, o de las mejores películas que se han hecho de los zombies. Yo no he visto todas, ni mucho menos, pero de lo que sé que existe siempre sobresale, ¿no? Las tramas, digamos, que ubicaba. En efecto, hablando o retomando más puntualmente lo que decías en torno al trabajo, digamos, ¿no? A la coacción laboral a la que cada vez más la población en extenso es sometida, somos sometidos, ¿no? Es muy cierto que se ha dicho incluso que el zombie sería como el monstruo proletario, ¿no? O del proletariado. Tú lo mencionabas con lo que Ujú, mencionabas ujú. de Zizek, que como dice Zizek, los vampiros son más bien aristócratas, ¿no? Son gente adinerada, etcétera. El zombie Guapos, sí. Ujú, es un lumpen casi, ¿no? ujú, Entonces yo recordaba, por ejemplo, a este respecto cuando escuché esta proposición, ¿no? Del zombie como el monstruo proletario o del proletariado, ¿no? Me recordaba cuando Lacan mismo, justamente en una conferencia que le puso el nombre de La Tercera, decía que hoy todos somos proletarios, ¿no? Haciendo alusión justamente a esto que tú describías previamente. Entonces uno podría, pues, como que muy rápidamente preguntarse, hoy todos somos zombies, ¿no? O sea, zombies en tanto que esclavos, ¿no? De la producción industrial en un principio, ¿no? Pero del neoliberalismo, etcétera, ¿no? O sea, creo que ese en efecto ha sido una temática presente en tal vez los productos más interesantes, ¿no? Que se han hecho sobre los zombies. Hay un libro que se llama Filosofía Zombie, que escribe un español ya hace unos años, ¿no?
que se llama Jorge Fernández Gonzalo, lo pongo aquí, que alcanza a ver. Es un libro Sí, interesante que justamente se centra en las ok. películas de Romero. Y él dice, yo rescato una cita que él dice, que habla del capitalismo, y dice, el capitalismo funciona como una pandemia zombie. O sea, el capitalismo como el zombie, digamos, ¿no? No, no solamente las personas a las que zombifica, sino que en sí mismo la dinámica del capitalismo, ¿no? Funciona como una especie de pandemia zombie, ¿no? Dice, es el pensamiento de la horda, cubrir todo, arrasar todo, ¿no? A lo que yo decía, habría que agregar, ¿no? Que no solo funciona como una pandemia zombie el capitalismo, o al menos las pandemias zombies se asemejan bastante a la forma, diríamos, rizomática de funcionar del capitalismo, ¿no? Sino que también, ¿no? Y es algo que hemos ya estado hablando, parece ser que vuelve zombies a los sujetos, ¿no? En esa segunda película que mencionas, ¿no? Que es del 78, o sea, Romero de hecho no las hizo muy seguidas sus películas. Es muy interesante también porque precisamente esa brecha de años da testimonio, documenta muchos cambios de la sociedad, y en esa segunda es muy evidente que los sobrevivientes a la pandemia zombie se refugian en un mall y de pronto ya no sabes igualmente quiénes son los zombies y quiénes no. Ujú, Y ujú, además, los zombies se supone que no tienen memoria, ¿no? Que tienen conciencia, que han perdido el yo en buena medida, ¿no? Parecen ser pura pulsión, ¿no? Acéfala, como decía Freud, ¿no? Y siempre hacia adelante, ¿no? Pero, sin embargo, algunos de ellos empiezan a recordar que ahí estuvieron. Es decir, los únicos recuerdos que los zombies logran tener es que pasaron mucho tiempo caminando por esas tiendas. Y como si eso los humanizara de nueva cuenta, paradójicamente, ¿no? Entonces, esas películas, bueno, me parece que son muy altamente recomendables para pensar, como has dicho, la cosa más a serio y no solamente, de lo cual hay mucho, pues hacer una película con efectos, con sangre y con ujú. aspectos gore, etcétera, ¿no? Que ok, ¿no? Es decir, no es que no nos permitiesen pensar algo esas películas, pero tal vez es más corto, digamos, o es más pobre de lo que estas películas, muchas veces calificadas como con desdén, ¿no? Es decir, como, ¿cómo vas a hablar de los zombies, ¿no? Alguien me decía esta semana, ¿no? Como, ¿cómo? O sea, eso no es serio, ¿no? Y bueno, creo que tiene mucha seriedad desde cierto punto de vista, y en efecto, una de las cosas que quería hablar contigo, pero eh, después de darte la palabra una vez más, es este tema de la posible vinculación que puede haber con un fenómeno igualmente muy popular hoy en día, que está en la boca de mucha gente, que está en muchas publicaciones, en todos lados, ¿no? Que circula como un elemento, una moneda corriente, diríamos, ¿no? El término de narcisismo, y cómo podría tal vez vincularse precisamente con la idea de la zombificación, digamos, ¿no? Sí, eso es un buen punto porque precisamente me quedé pensando mientras leía algunas Ujú, cosas para el programa de hoy, de que quizás sería útil tratar, porque en mi caso por lo menos nada más puedo llegar a un intento de seguir en ese sentido el legado de Freud, de intentar encontrar o despertar lo ominoso en cosas que nos resultan conocidas en lo cotidiano. Eso es para mí lo potencialmente liberador o si quieren emancipatorio de la figura del zombie. Es decir, que ojalá las personas nos logremos asustar de ujú, comportamientos que hemos ya asumidos como cotidianos y absolutamente normales. ujú, Y lo que se denomina hoy como normal, o a veces hasta peor aún, sino como deseable, como positivo, como emancipatorio, como lo que cada uno debe de perseguir, a mí me asusta muchas veces. Y más bien veo ahí, no sé si una masa de zombies, pero ciertos rasgos del comportamiento que si me preguntan a mí, me recuerdan de nueva cuenta más a un zombie que a un humano. Por ejemplo, en una película un poco más tarde, que es de 2004 que se llama Shaun of the Dead, esta ujú, establece ya comparaciones con la vida cotidiana
en una sociedad capitalista ya de este siglo. Porque al inicio hay escenas donde uno se puede identificar porque cualquiera que sobre todo cuando viajas a las 5 o 6 de la mañana entre semana, uno se topa con gente medio dormida, que tambalea torpemente, es decir, que puede, por su forma física de moverse, parecerse a un zombie. En consecuencia, el protagonista de la película, que se llama Sean, al principio ni siquiera se da cuenta que está en una epidemia zombie, porque asocia Ujú. ese tipo de comportamiento que ve en el metro y en el bus Es lo normal. simplemente al comportamiento de la gente en la mañana que va a trabajar. Y entonces ahí vemos para mí esta conexión entre la vida cotidiana exigida por el capitalismo tardía de hoy y poco a poco cómo eso introduce, por lo menos para mí, elementos zombiescos literal en cómo se Mm, mueve la gente. Eso es lo primero. Y ya lo segundo, para darte el puente, que tiene que ver con lo de Lipovetsky y el narcisismo, que es que esto también se conecta, que las personas se han vuelto o se vuelven completamente indiferentes al mundo que los rodea ujú, y solo se dejan llevar, no sé si por sus instintos, por las ideas que ellos creen correcto, pero esa forma de, como yo le llamaría, alejarse del mundo o vivir sin mundo, eso es zombie. Eso es me parece ujú, absolutamente zombiesco. En cierto ujú, modo son al mismo tiempo psicópatas que sociópatas y este motivo encaja en términos simples, porque ahorita sería un programa aparte, en esta ideología posmoderna que enfoca todo en el yo. Y no digamos, ujú. no nada más en el yo entendido hacia mí mismo, sino ahorita Gibran les va a hablar un poco de Lipovetsky, el narcisismo y por qué, digamos, esta obsesión por el propio yo lleva para mí a cada vez una, ¿cómo decirlo? Ujú. A una epidemia narcisista que me recuerda a muchas películas zombies. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, esto que has narrado en esta película, hoy mismo lo veía, ¿no? En otro contexto, yo nunca había visto un documental sobre este filósofo tan célebre, eh, coreano radicado en Alemania, Byung-Chul Mm, Han, ¿no? Que es ujú, muy famoso, como tú sabes, por muchos libros, ¿no? Pero particularmente por el de la Sociedad del Cansancio. Y hay un documental sobre él que no está mal, por cierto, ¿no? Es interesante, al menos como para introducir a muchos aspectos y donde literalmente narra esto que has dicho, ¿no? Es decir, de que de cómo la gente va dormida en el vagón del metro, etcétera, y tiene comportamientos em, que serían zombiescos en realidad, o sea, o al menos que encajan con lo que se ha ujú, dicho del zombie, ¿no? Con la descripción que se ha hecho de estos personajes que parecían excepcionales, pero cuando uno empieza a observar así simplemente la descripción de lo que se supone que es un zombie, dices, bueno, esa descripción se parece mucho a lo que uno puede observar cotidianamente y en alto grado, ¿no? Es decir, en verdad, el funcionamiento de autómata en buena medida, de hecho hay muchos, a veces siento que incluso se puede usar como sinónimo autómata y zombie en ciertas circunstancias, sí, ¿no? Y también pensaba, hace rato te lo iba a mencionar, en ese término de estulticia, ¿no? De estulto, del latín, de cómo se calificaba de ok. estulto, de estulticia, a alguien que se olvida de sí mismo, ¿no? Es decir, alguien que no tiene conciencia de sí mismo. Paradójicamente y para conectarlo en relación al narcisismo, por estar demasiado en sí mismo, ¿no? Es decir, Ujú, como una especie monopolio, por así decirlo, o de centrificación del individuo en sí mismo, precisamente hace que se cierre y que no tenga precisamente esa posibilidad de separación de observarse a sí mismo. Y es ahí donde entra esto que tú has mencionado, que te dije que tenía ganas de comentar, porque volví a ello y para mí me resultó muy, pues bueno, esclarecedor, ¿no? Al menos, o que da bastante materia para pensar desde otra, o agregar, digamos, ¿no? Otra posibilidad de pensar el asunto de los zombies o de la zombificación que trae consigo
la sociedad neoliberal, ¿no? Llamada de muchas maneras por muchos Ujú, autores, ¿no? Pero Gilles Lipovetsky, este filósofo francés, todavía vive, ya es bastante mayor, pero él escribió en el 83 el famoso libro, tal vez su libro más famoso, que se llama La Era del Vacío, ¿no? Que ha circulado mucho, ¿no? Es incluso en algún momento me parece que llegó a ser un lugar común para pensar la posmodernidad, etcétera, un término que yo como tú no comparto como tal, ¿no? Sin ujú, embargo, bueno, em, me interesa así el contenido, ¿no? Pero bueno, hay un apartado muy interesante, ¿no? Y que me parece eh, sobre todo le competiría leerlo a quienes están en el campo sí, ¿no? Es decir, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, pero no solo eso, sino también podríamos ahí incluir al coaching y de la psicopedagogía, el counselor, etcétera, todo ese tipo de tecnologías, podríamos decir, terapéuticas, ¿no? Medio a la Foucault, pero hay un apartado que se llama El zombie y el psi, justamente, ¿no? En el era del vacío, escrito en el 83, por cierto, ¿no? ujú, Em, y lo que yo quisiera rescatar precisamente, ¿no? Es esa idea que me parece bastante interesante de cómo parece ser que este ascenso del narcisismo, que Freud mismo documentó, abordó, que como hemos hablado en nuestras otras cápsulas, digamos, con Adorno, también fue señalado por él, por la teoría crítica, etcétera, ¿no? Es decir, las llamadas patologías del narcisismo, ¿no? Como da la impresión que, y de hecho, bueno, es algo que se puede hacer estadística de ello, ¿no? Algo o quienes diagnostican o se han dedicado, digamos, en extremo a poder establecer estos cuadros, ¿no? Diagnósticos, bueno, nos dan la oportunidad de observar que en efecto, ¿no? Esto ha ido en ascenso conforme ha corrido el siglo XX y el XXI y que ese ascenso del narcisismo, ¿no? Parece correr paralelo en buena medida, ¿no? Al auge en la industria cultural de la imaginería zombie, ¿no? Es decir, la preocupación, entre comillas, por el sí mismo como zombificación. Gili Povetsky precisamente habla de eso y también, me parece, hace una acusación, un yo acuso, si tú quieres, ¿no? Muy legítimo, de cómo los y las sí, incluidas, por cierto, grandes franjas psicoanalíticas, ¿no? Pues tal vez inadvertidamente muchas veces se encargan de terminar el proceso de zombificación o de ujú, acelerarlo, ¿no? En el sentido de yoicizar, digamos, al individuo, ¿no? A la usanza del científico loco, ¿no? De muchas películas que crean gente funcional pero monstruosa, ¿no? Es decir, me parece que la crítica o la denuncia de Gili Povetsky es muy actual, muy válida y muy necesaria, ¿no? En esta sociedad en la que estamos, en la que pululan la búsqueda de prácticas que supuestamente vienen a rescatar la integridad de la persona, su estabilidad emocional, a sanear su sistema y demás expresiones, ¿no? Tiene mucho que ujú, ver con ello. Y además tiene una gran implicación política este asunto, ¿no? Es decir, esto es una de las cosas en las que vemos cómo esta separación entre sociología, política, psicología es más o menos ficticia o castrante realmente para poder pensar en serio las cosas, ¿no? Creo que Lipovetsky en estas citas que quiero leer señala eso, ¿no? Y que creo me ha parecido muy importante y muy valioso. Él dice, lo cito, él dice, en el momento en el que el crecimiento económico se ahoga, cosa que ya estamos en el 83 y se decía eso del capitalismo, ¿no? Que no se puede expander como lo necesita para sobrevivir, ¿no? ujú, Dice, el desarrollo psíquico toma el relevo. En el momento en el que la información sustituye la producción, el consumo de conciencia se convierte en una nueva bulimia. Y dice yoga, psicoanálisis, expresión corporal, zen, terapia primal, dinámica de grupo, meditación trascendental. A la inflación económica responde la inflación psi
y el formidable empuje narcisista que engendra. En otras palabras, ya que no puedes salvar al mundo, sálvate a ti mismo, ¿no? Dice, Ujú, y continúa Lipovetsky, dice, al canalizar las pasiones sobre el yo, eso me parece una lectura bastante interesante, al canalizar las pasiones sobre el yo, promovido así al rango de ombligo del mundo, ¿no? Es decir, esto aplica para el ambiente social en el que estamos en ujú, buena medida. La terapia sí, por más que esté teñida de corporeidad y de filosofía oriental, genera una figura inédita de Narciso, identificado de una vez por todas como el Homo psychologicus. Es decir, eso lo digo yo, usa un énfasis en lo psicológico que de alguna manera exonera a lo social, ujú, encubre a lo social, muestra cómo la psicología históricamente ha sido una tapadera de la contradicción social, ¿no? Es decir, que se dedica básicamente, su práctica esencial y mayoritariamente, me parece, ha sido como diría Horkheimer, de masaje psicológico, ¿no? Es decir, de tratar de darle una especie de administración al herido socialmente, al herido emocionalmente y hacer que funcione, ¿no? Que marche, con lo cual digamos, se convierte, pues sí, en una especie de abogada, en una especie, la psicología me refiero, en una especie de técnica que está allí para reprimir la verdad social en buena medida, ¿no? Hoy se habla de querer es poder, ¿no? Que tienes nichos de oportunidad, etcétera. Todo ese tipo de frases tan descorazonantes, me parecen, ¿no? ujú, Pues están allí justamente para evitar la confrontación con lo que genera precisamente la impotencia de los individuos, ¿no? La fractura emocional de los individuos, la soledad de los individuos, la impotencia en varios sentidos, ¿no? Del ser humano promedio, de pronto entonces queda como una especie de refugio o de bastión el ocuparse de sí mismo, ¿no? Pero en un sentido, no como Foucault lo llegó a trabajar, por ejemplo, ¿no? Sino en un sentido más bien lo hemos dicho en otras ocasiones, como de hacer del yo una especie de isla, una especie ujú, de refugio, porque es lo único que sobra de alguna manera, ¿no? Lo cual produce, en términos psicoanalíticos, un ascenso muy importante del narcisismo. Lipovetsky cita mucho a Christopher Lasch, ¿no? Ya sabe ujú. el famoso libro de Christopher Lasch sobre la era del narcisismo, el ascenso del narcisismo, no recuerdo bien el nombre, a lo mejor tú te acuerdas, pero ahí cita una frase que me parece, hoy yo escucho que muchísima gente suscribe, perdón, así que a mucha honra, ¿no? Y de manera incluso un tanto soberbia, ¿no? La frase está en inglés y dice, to love myself enough so that I do not need another to make me happy, ¿no? Es decir, yo me autosatisfago, yo soy la medida de mi mundo, como dice Lipovetsky, el yo convertido en el ombligo del mundo, ¿no? El yo como propiedad privada, ¿no? Mi existencia como propiedad privada, autosuficiente supuestamente, ¿no? Pero que parece más bien una especie de respuesta reactiva ante la imposibilidad del lazo social, ¿no? Ujú, Ante la imposibilidad de la solidaridad, de la comunidad, ¿no? Parece una elección, pero más bien es una especie de elección forzada, ¿no? En la que, por así decirlo, no necesito a nadie, ¿no? Yo me basto conmigo mismo, ¿no? Y dice, dice Lipovetsky, ese es el nuevo programa revolucionario, ¿no? Según algunos gurús gringos de la época de los ochentas, pero que no han variado, me parece, en absoluto, ¿no? Con lo que podemos encontrar hoy. Tengo otra cita, pero me gustaría más bien saber qué piensas tú, porque la idea es, o sea, no en balde el apartado se llama el sí y el zombie. Es sí. decir, cómo este ascenso del narcisismo cierra de tal manera al individuo que empieza a funcionar como una especie de autómata, como una especie de insensible ante la otredad, ¿no? Como si cerrase sus fronteras, ¿no? Y no permitiese nada que permease su existencia y que pudiese
moverla, cuestionarla, movilizarla de alguna manera, ¿no? Cómo él trata entonces de equiparar, como ya hemos dicho, y a grosso modo, el ascenso del narcisismo como entendido como una especie de zombificación, ¿no? En ese sentido, ¿no? Tengo otra cita que creo que lo va a dejar más claro, pero bueno, te doy ahora a Sí, ti la sí, palabra, sí, ¿no? sí. O sea, obviamente comparto lo que dices y me parece que la puesta en práctica de lo que acabas de construir más brutal que vemos es la publicidad. O sea, Mm, en la esfera de la publicidad nos bombardean todo el tiempo con eslogans, con una estética que a lo único que apela es al yo de las personas. Siempre es ujú, yo, 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 yo. Se apela a que seamos tacaños, a que seamos ganadores, a que seamos triunfadores, a que no nos fijemos en los demás y podría así seguir con una lista interminable. Y de nueva cuenta, si tomamos ujú, en serio el poder y la influencia de la industria cultural y en este caso su brazo hoy en día más fuerte, la publicidad, bueno, siempre fue el más fuerte, pero hoy está en unas dimensiones que nunca nos podíamos imaginar, entonces ahí creo que podemos ver de manera palpable o podemos observar tal cual en vivo el espíritu del tiempo actual, que es ujú. justamente eso que Gibran acaba de describir con la ayuda de un libro de hace ya 40 años. O sea, eso no es una Sí, idea nueva, pero creo que sea, o por lo menos yo lo veo así, intensificado. O sea, en vez de que estemos en tiempos que han cambiado, más bien la tendencia, ellos ya lo observaron y en todo caso hoy estamos tan inmersos, es decir, tan dominados por eso, que ya ni siquiera se hace, o en muy pocos espacios por lo menos, ese ejercicio de extrañarse de esto y observarlo mm, como algo pues que por lo menos debería de observarse críticamente. Yo tampoco sé cómo podría ser mejor, pero que ya se haya naturalizado esto responde, como ujú, ya dije muchas veces más, a una lógica zombie. Lo segundo es ujú, que no sé cómo lo veas tú, que hoy en día ujú, también en el uso más cotidiano de la palabra zombie, en el caso específico de México, en donde más lo he escuchado en los últimos años es los pejezombies. Es que tú eres un peje mm, zombie, o ujú. al revés. Es verdad. Es decir, que ahí son dos cosas muy curiosas. El número uno es que el zombie siempre es el otro. El comportamiento zombie siempre es de otra persona que se le asocia con cierta ceguera en su comportamiento de creer sin cuestionar críticamente en un líder, en una idea, en un partido o lo que sea. Y ahí creo que vemos, para mí, muy bien ejemplificada la puesta en escena en casi todas las películas de Hollywood de la figura del zombie, que siempre es una masa. O sea, hay muy pocas películas que yo ubique donde haya un Ujú, solo zombie, sino tal vez comienza con uno, mm, pero luego zombifica a más personas y al final es una masa. Y esa masa por sí misma obviamente no se puede controlar. O sea, ahí también ujú, puse en mis apuntes que me recuerda un poco al libro de Elías Canetti sobre masa y mm, poder, que ya eran pensadores que desde ese entonces tenían miedo a la masa. Hoy tal vez se podría decir que tienen miedo a la democracia en serio, que la mayoría de repente se levante y tenga ganas de intervenir en los espacios públicos, que no digo que eso siempre tenga que ir por un lado, bueno, tenemos ejemplos que no, pero digamos, ese miedo a la masa creo que también queda muy bien ejemplificada en la figura del zombie, mm, sobre todo en tantas películas, una que se me ocurre es la de Guerra Mundial Z, pero que es una de miles que hay, donde el zombie opera en masa y es un peligro para el statu quo. ujú, Y ya para darte la palabra, que no sé cómo lo veas tú, que hoy en día se podría argumentar que hay una contradicción entre el comportamiento de los asalariados zombies y los ujú, zombies en las películas o digamos en la cultura pop, que ya no son capaces de realizar trabajo alguno. O sea, creo que ahí mm, conceptualmente, ¿cómo le harías tú? Que es una pregunta muy difícil, pero digamos, sería entonces zombies funcionales, porque todavía hay como algo que ujú, los mantiene funcionales, que no los convierte absolutamente en zombies, porque si fuesen zombies, entonces de ujú, alguna forma ya no podrían funcionar, o de ninguna forma más bien. Entonces ya sería un caos, que a veces digo, tal vez eso no sería tan malo, pero hay todavía algo que los mantiene, sí, zombificados, pero aún así funcionales, que no sé si entonces tendríamos que ser aún menos humanos, eso sería como mi parte shishekiana,
que tal vez su Ujú, título sería Hemos sido demasiado humanos y demasiado pocos zombies para que esto se vaya al carajo. Pero todavía he visto en algunos textos que he leído que la figura del zombie no es apropiada porque la gente sigue trabajando y hace trabajos, entre comillas, racionalmente a veces complejos, si bien yo ujú, diría que son trabajos de mierda, pero aún así requieren de algo que no sé si podríamos catalogar como zombiesco o no ujú. necesariamente. Yo creo que sí, o sea, porque a ver, esto me hace pensar como cuando uno ve la historia de la representación de los zombies, por ejemplo, en las películas, ¿no? Los tipos de zombie, por así decirlo, ¿no? Que nos presentan en las Ujú. películas. Hay también sus clasificaciones, digamos, ¿no? Sus tipos, ¿no? Está el zombie que es gobernado por un amo, Ah, ¿no? sí, Y que es cierto, sí. puesto a trabajar Ujú. por ese amo, ¿no? Como el hipnotismo, o sea, como cuando Freud Ándale. decía, bueno, es que la persona que se hipnotiza solo le hace caso a quien lo hipnotizó. Si le cambias el doctor, no entra en hipnosis y no le hace caso, o sea, solo es un amo, ¿no? Pero y están los casos en los que el zombie, digamos, que no le hace caso a nada ni a nadie, ¿no? Que es una cosa, por así decirlo, totalmente a la deriva, ¿no? O Ajá, sea, que como es de decir, que anarquía, ¿no? sí, exactamente, ¿no? Entonces Ujú, hay como estos dos tipos es interesante, ¿no? De representación o formas de zombificación. ujú, Yo creo que, bueno, esta que tú has descrito aplica mucho. Por ejemplo, la que se dice, o hasta donde sé, la que es la primer película como tal sobre zombies, que se llama White Zombie, de hecho, es interesante porque presenta esto que tú has mencionado, ¿no? Que se trata de un señor blanco, lo digo porque tiene sentido en el marco de la película, que tiene zombificados a un grupo de esclavos negros, ¿no? Para que trabajen en sus plantaciones de azúcar. Es Bela Lugosi, por cierto, ¿no? El malvado del cuento, ¿no? Que es pues sí, digamos, un industrial del azúcar, ¿no? Que tiene los poderes de los hechizos ujú, necesarios para mantenerlos esclavizados, pero a través, digamos, de un hechizo, ¿no? Es una de las figuras muy cercana a lo que tú has narrado, ¿no? Es decir, es un sujeto funcional y que sin embargo no es autónomo, ¿no? ujú, Más bien funciona como cierto autómata, ¿no? A partir de un cierto hechizo, ¿no? En este caso por un señor que tiene el saber, ¿no? Necesario justamente para causar esto, ¿no? Entonces yo creo que así como en las películas zombies hay varias representaciones de zombies, los que caminan despacio y apenas se mueven y los que son maníacos ujú, básicamente, ¿no? O sea, también hasta lo maníaco depresivo creo que también está representado en la estética zombie, ¿no? Habría para poder pues seguir jugando, digamos, ¿no? Con estas posibilidades y seguir leyendo diferente tipo de conductas, digamos, ¿no? O incluso tal vez podríamos decir de patologías contemporáneas, ¿no? Que ujú, creo que tal vez también de alguna manera han sido abordadas, a veces creo que no precisamente con esa intención por las representaciones de los zombies. A ver, y la otra cita que ujú, traía precisamente, creo que responde un poco también a esto, ¿no? Para mí es más clara tal vez, porque o sea, creo que Lipovetsky hace notar cómo es conveniente para la dominación y la postergación de el sistema neoliberal eh, el aumento, ¿no? O la incentivación, digamos, al narcisismo, ¿no? O sea, no es un mero defecto, no es un mero efecto colateral, sino que incluso tiene cierta planificación ujú, desde cierto, pareciese que la tiene, ¿no? Porque dice que de este modo, o sea, cuando el yo se ha convertido en el ombligo del mundo, como decía antes, dice, de este modo la autoconciencia ha sustituido a la conciencia de clase, ¿no? La conciencia narcisista sustituye la conciencia política, sustitución que no debe ni mucho menos interpretarse como el eterno debate sobre la desviación de la lucha de clases. Lo esencial no está aquí, dice, ante todo instrumento de socialización, el narcisismo, por su autoabsorción, permite una radicalización del abandono de la esfera pública y por ello una adaptación funcional al aislamiento social.
Ujú, reproduciendo al mismo tiempo su estrategia. Al hacer del yo el blanco de todas las inversiones, el narcisismo intenta ajustar la personalidad a la atomización sibilina engendrada por los sistemas personalizados, ¿no? Es decir, cómo eh, el ascenso del narcisismo, llamado zombificación, es una atomización, ¿no? Un concepto que en la teoría crítica nos es bastante cercano, digamos, es algo que suelen hablar en esos términos, ¿no? La atomización del individuo, ¿no? Em, que hace masa pero no comunidad, ¿no? Precisamente como la horda zombie, ¿no? Es decir, es ujú, una masa, pero no hacen comunidad, ni siquiera es que se pongan de acuerdo como tal, ¿no? Sino cada quien va por lo suyo, pero todo mundo va por lo suyo, digamos, ¿no? Y en ese sentido es que parece que hay una especie de coincidencia, por así decirlo, pero eso no supone la posibilidad de creación de comunidad porque cada quien está absorto en sí mismo, digamos, ¿no? Está velando por sí mismo, defendiéndose a sí mismo, exaltando su identidad, ¿no? Es decir, ujú, muchas personas que critican al narcisismo son a la par grandes exponentes de la defensa de la identidad y desde este punto de vista es lo mismo como tal, es decir, la férrea defensa de la identidad es la férrea defensa del narcisismo como tal. Eso es algo que no se ha dicho y que me parece está en Freud mismo, que si por alguien hablamos de narcisismo, es sobre todo por Freud como tal, ¿no? Por el psicoanálisis, pero lo que no se señala es justamente los vínculos, las asociaciones entre la identidad, casi siempre vista como algo positivo que hay que defender y establecer, ¿no? Y el narcisismo visto más bien como lo tóxico, como lo que, de lo que hay que cuidarse, de lo que hay que deshacerse, ¿no? Etcétera. Hasta hay títulos de libros sobre el narcisismo y los zombies que se parecen, ¿no? Está el título del libro zombie de Mi novio es un zombie, ¿no? Hay un libro que se llama mm, así. Y también está el libro, los libros del narcisismo de Deshazte de tu zombie, ¿no? De tu narcisista, ¿no? Es decir, de tu pareja, ¿no? Es decir, hay muchos vínculos. A mí me parece muy rica la posibilidad de asociar eso, el narcisismo, la identidad, la férrea defensa de la identidad, ¿no? eh, el establecer de manera contundente que uno es algo en específico, ¿no? Y la zombificación. O sea, creo que hay algo muy ujú, paralelo, pues, ¿no? Eh, Esto que dice el Lipovetsky, ¿no? Que esta autoabsorción del sujeto en sí mismo permite una radicalización del abandono de la esfera pública y a la vez una adaptación funcional al aislamiento social, es decir, es necesario para que las cosas en esta forma de existencia gobernada por el capitalismo extremo, etcétera, para que funcionen, es necesario este proceso, digamos, ¿no? De infusión, de difusión del narcisismo que Gili Povetsky llama zombificación, ¿no? Es decir, el yo como la preocupación, digamos, ¿no? Tu propia psicología, ¿no? Por eso critica ese asunto, ¿no? O sea, dedícate a rescatar y a solidificar tu psicología como respuesta reactiva hasta en muchos sentidos a la imposibilidad, ¿no? De intentar o de aspirar o soñar a modificar las condiciones generales, digamos, ¿no? Que determina nuestra psicología individual, ¿no? Es una idea que, como bien sabemos, Cristian, es muy trabajada ujú, constantemente por la teoría crítica, ¿no? La prelación de lo social sobre lo psicológico. Bueno, enfatizar lo psicológico nos hace ujú, reprimir precisamente esa prelación, ¿no? Esa determinación de lo social, ¿no? Por eso me pareció muy interesante, ¿no? Lo último dice el narcisismo es una nueva tecnología de control flexible y autogestionado y dice socializa desocializando. Me parece que ahí dice ujú, mucho, ¿no? Y creo que eso describe mucho lo que las películas, los cuentos, la literatura contemporánea, zombie, narran. O sea, es mucho un
un leitmotiv casi casi, ¿no? De las películas zombies contemporáneas al menos, ¿no? Sí, eso es un buen punto porque, digamos, subsume de alguna forma muchas cosas que abordamos el día de hoy que tienen que Ujú. ver con lo zombiesco en lo cotidiano y no, Eso. digamos, lo zombiesco como algo que está fuera de la constitución de la sociedad, sino que es parte misma, yo hasta diría inmanente de la sociedad capitalista neoliberal de los últimos 20, 30 años. Y Ujú, leyendo esos textos, pues hasta de medio siglo se tendría que decir. Y eso creo que para mí sería lo más importante, que hagamos ese ejercicio de extrañarnos de nosotros mismos, es decir, de captar lo zombiesco en lo humano, que es lo que dije al inicio de Zizek, en los hábitos, pero que sobre todo seamos capaces de ver lo zombiesco, pues sí, o sea, como tendencia en la sociedad y que eso entonces lleve, ojalá con el tiempo, a humanizar un poco más este asunto mm, y que sea menos zombie. Yo quisiera, para terminar, ujú, compartir una cita del libro de Alain Finkielkraut del ujú, 89, otro libro de los 80, que se llama La derrota del pensamiento, y en el último párrafo aborda el fenómeno zombie. Vamos a oír lo que dijo al respecto. Así pues, la barbarie ha acabado por apoderarse de la cultura. A la sombra de esa gran palabra crece la intolerancia, al mismo tiempo que el infantilismo, cuando no es la identidad cultural la que encierra al individuo en su ámbito cultural y, bajo pena de alta traición, le rechaza el acceso a la duda, a la ironía, a la razón, a todo lo que podría sustraerle de la matriz colectiva. Es la industria del ocio, esta creación de la era técnica que reduce a pacotilla las obras del espíritu, y la vida guiada por el pensamiento cede suavemente su lugar al terrible y ridículo cara a cara del fanático y del zombi. Es ujú. decir, en síntesis, para mí es entre más narcisista seamos, en el sentido como lo acaba de explicar Gibran, entre más en consecuencia zombiescos estamos, más está, en el sentido de Finkelkraut, derrotado cualquier posibilidad de pensamiento crítico. O sea, porque Ujú, en ese libro eso es como su principal acusación, que nos hemos convertido en fanáticos, defensores, como tú ya dijiste, al final de nuestra identidad, la identidad del país, quién sabe qué cosas, pero que entre toda esa jerga lo que se pierde es el pensamiento y sobre todo la posibilidad del pensamiento crítico y terminamos enfrentados, como pone él al final, entre zombies y fanáticos, aunque yo ujú, diría que todos los zombies son fanáticos. Y bueno, quienes nos ven y ujú. escuchan, piensen ustedes cuántas veces no en la vida diaria se enfrentan a gente que es fanática, ya sea fanáticamente veganos, fanáticamente de un club de fútbol, fanáticamente enamorados de sí mismos, fanáticamente viajeros. Es decir, estamos en una era de fanáticos, creo Ujú. que responde a muchas cosas que tocamos hoy, para los cuales la figura del zombie creo que sí lo ilustra de manera bastante, pues por lo menos interesante, que le agrega algo al análisis de la sociedad. Sí, sí, claro. Otra forma entonces tal vez de agregar, como yo hablaba del narcisismo, como vincularlo al fenómeno zombie y claro, el fanatismo, ¿no? No lo había Ujú. yo puesto en esos términos, no lo había pensado tal cual, pero sí, o sea, es decir, es concomitante, digamos, ¿no? A estas, como bien has dicho, estas defensas encarnizadas, ¿no? De lo que uno piensa, de sus gustos, de lo que uno es, de su espacio, de su opinión, de sus cosas, ¿no? En muchos publicidades, como tú decías, se escucha el asunto de tu carro, tus reglas, ¿no? Tu Sí. casa, tus reglas, ¿no? O sea, mi Spotify, mi música, ¿no? Es decir, este apelo, digamos, ¿no? A cerrar las fronteras de la existencia cual país, ¿no? Digamos, ¿no? Que no permite que entre lo otro porque es apreciado como algo que va a desestabilizar, en fin, ¿no? O sea, Ujú. y me parece que sí, las películas mejor logradas o más pensadas, digamos, que utilizan o que recurren al elemento del zombie, creo que inexorablemente trabajan estos asuntos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la serie que tuvo tantísimo éxito de The Walking Dead, Mm, que me claro, parece una sí. buena serie,
Yo creo que narra mucho esto, o sea, esto que has dicho, o sea, como decían constantemente los creadores, ¿no? Que el verdadero peligro dentro de esa pandemia eran los propios humanos y su defensa de su espacio, de sus cosas, es decir, eso creo que es una buena fotografía de esto que tú has narrado, ¿no? De la convivencia cada vez más con verdaderos fanáticos, ¿no? Que no porque no vayan a un meeting alrededor de algún jefe o amo, no por eso dejan de ser fanáticos, ¿no? Como si uno se volviese fanático de sí mismo, ¿no? Ujú. De alguna manera, ¿no? Entonces, sí, es decir, creo que por eso mismo es que la propuesta justamente de pensar este asunto, porque permite, tiene mucha flexibilidad, ¿no? Para el pensamiento, ¿no? Como que da pauta para pensar muchas cosas, ¿no? Y no, como has dicho, verlo solamente como una cosa de entretenimiento, ¿no? O como una mera chorrada, ¿no? Pensar en los zombies, ¿no? Que hay quien es fanático de los zombies también. Sí, O sea, sí, sí, hay quien exacto. sí Es una es paradoja, fanático sí. tal cual, ¿no? Para concluir ya de mi cuenta sería que desde mi punto de vista el primer paso para deszombificarnos sería abstraernos de nosotros mismos, que al mismo tiempo también sería para mí la primera piedra para Ujú, abandonar el fanatismo, o si quieren, para desfanatizarnos. Es decir, que yo sea capaz primero de observarme a mí mismo, pero sobre todo de separar lo que pienso de mi propio yo, de mi yo como persona, o si quieren menos abstracto, de mi dignidad. ujú, Es decir, que si me critican por lo que llevo vestido o el tipo de palomitas que me gustan, que eso no tiene que ver conmigo como persona y que no ujú, importa ujú, y que, o que también, digo, quizás más común los equipos de fútbol o hasta autores, ¿no? De corrientes o lo que sea, que ya se convirtió también en ambientes fanatísimos, que la gente se vuelve loca ujú, y ya no puedes separar los argumentos de su propio yo, de su valor que asocian a su propia persona y eso también me parece rasgos profundamente narcisistas y para salir de ahí tendríamos que creo que hacer como primer paso, porque si no yo no me lo ujú, podría imaginar, el ejercicio de abstracción de uno mismo para no como identificarse, o cómo le llamas tú, perdón, con el ujú. que dices de embestir a los objetos Mm, ok, sí. y que entonces ya si criticas el objeto, básicamente me estás atacando a mí como Sí, persona. sí, sí, Y creo que eso sería sí. el primer paso para deszombificarnos, desfanatizarnos y desnarcisistarnos. Bueno, está mal dicho. Eso. Pero, a ver, me has hecho pensar en algo Ajá. justo ahorita porque sí, a ver, dicho en términos entre de la lingüística y lacanianos, lacanosos, ¿no? Tal vez la zombificación suponga que esos significantes que me dan identidad, ¿no? Me definen absolutamente, es decir, como si Ajá. la ansia o el espacio entre el significado y el significante se cerrara, como que eso me define totalmente, ¿no? Eso me agota. Y no, no dando espacio, digamos, o no Ajá. asumiendo más bien, ¿no? Que no existe esa posibilidad de significación total, ¿no? Ujú. Y creo que la identidad está funcionando así, que el fanatismo tiene que ver con ello. Y bueno, podríamos decir que eso es una otra forma de aludir a una forma de zombificación, ¿no? Tal vez, ¿no? Es decir, la clausura de la distancia entre significado y significante, ¿no? Ahora escuchándote me hiciste pensar eso, ¿no? Y igual yo ya no tendría mucho más que agregar. Tal vez, bueno, ya mencionaba estos libros, pongo otros por si a Ujú. alguien le interesa, ¿no? Que valen un poco la pena porque hablamos de este libro tú y yo, Cristian, que está bueno porque te da muchísimas referencias de películas zombies, ¿no? Ah, De sí. todo tipo. Yo te comentaba que también tiene son cuentos, mexicanos, por cierto, de zombies, ¿no? Entonces se consigue muy fácil y creo que el más interesante tal vez es el de filosofía zombie, que ya lo mostré, pero lo vuelvo a mostrar, que bueno, justamente el autor trata de hacer algo de lo que hemos intentado hacer hoy, o sea, tomarlo en ese sentido, y creo que es un libro bastante interesante, ¿no? Y eso, o sea, creo que ahí hay mucho por seguir comentando y algo parecido tal vez pasará con el tema de las brujas, ¿no? Con otro tipo de aristas, yo creo, ¿no?
Perfecto, pues a menos que tengas algo más, sería todo por hoy. No, no, todo bien. Perfecto, Yo entonces también acá lo muchas dejaría. gracias y nos vemos muy pronto para, como ya dijiste, hablar de las brujas. Ok, Muy bien, cuídense y hasta la próxima. Gracias, Gibran. Bye. gracias a ti, Cristian. Bye.